Muy bien, hermanos, seguimos viendo en este tiempo las características esenciales del Evangelio de Jesucristo, y hace ya, bueno, sin exagerar, 19 domingos que estamos viendo acerca de la mortificación del pecado, y seguimos avanzando con el tema del pecado remanente que estamos viendo en Gálatas capítulo 5, esta ya es la cuarta parte. Y vamos a leer nuestro versículo clave, ahí el capítulo 5 de Gálatas, versículo 24, es hasta donde iremos con la enseñanza, no hoy vamos a ver otros. Hoy veremos los versículos 13 al 15 con la ayuda de Dios. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una vez más, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a seguir viendo en este tema el pecado remanente aún en nosotros. Oremos y busquemos la ayuda del Señor una vez más. Nuestro Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, Creador del cielo y la tierra y de todo lo que en ellos hay, Señor, has hecho todo con el poder de tu palabra. Por la fe entendemos que todo lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía, que tú hablaste y existió. Tu poder, Señor, es incomparable. No hay otro como tú. Padre, es parte de ese poder con el cual nos has traído a la vida, nos has hecho nuevas criaturas. Así como hiciste resplandecer la luz, hiciste resplandecer la luz del entendimiento en nuestros corazones, para que podamos ver tu gloria en la faz de Jesucristo, para que podamos venir a ti, Señor, por medio de la obra de Jesús, ser reconciliados contigo, encontrar el perdón de nuestros pecados, ser llenos de tu Espíritu, y hoy, Padre, poder conocerte, poder honrarte, darte la gloria, todo por tus méritos, Señor, todo por tu gracia, por tus fuerzas, por tu sabiduría. Queremos rogarte en este tiempo que nos llenes de eso, Señor, de gracia, de sabiduría, que podamos ver tu palabra como tú la ves, que podamos entenderla como tú quieres que la entendamos para ponerla por obra en nuestras vidas. Muéstranos nuestro pecado, muéstranos lo que está mal en nosotros para que lo hagamos morir, Señor, y así podemos honrarte cada día más. Gracias por este tiempo, te ruego, Señor, tu ayuda, tu guía, tu dirección para hacer esto. Dame sabiduría, dame tus palabras, enséñanos a todos, Señor, háblanos, llámanos a ti, Padre. Te ruego que si alguien aquí no te conoce, en tu gracia y misericordia lo traigas a Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Básicamente lo que hemos estado viendo es que todo pecado debe ser mortificado, y hemos visto eso a lo largo del estudio. Todo pecado, no algún pecado, no hay pecado y pecadito, no hay pecado más importante, menos importante. Por todos y cada uno de los pecados, Cristo ha tenido que morir en la cruz del Calvario, llevar el castigo que nos correspondía a nosotros por cada uno de esos pecados. Si tan solo dejáramos uno de esos pecados, aparte de la obra de Cristo, mereceríamos ser condenados por toda la eternidad, porque nuestra ofensa a Dios es una ofensa eterna. Él es un Dios eterno, y una ofensa eterna merece un castigo eterno que sería para nosotros por toda la eternidad, sin ningún tipo de redundancia, hermano, por toda la eternidad en el infierno. O sea, no estoy repitiendo, esto es así, esto es consecuencia directa, una cosa de la otra. Pero si nuestra confianza está puesta en Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente sacrificio, una vez y para siempre, para quitar el pecado de en medio. Pues Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Cristo venció sobre el pecado en la cruz del Calvario y terminó con el pecado, terminó con el poder del pecado en nuestras vidas, terminó con el dominio del pecado en nuestras vidas, terminó con la potestad del pecado en nuestras vidas, como también la potestad de Satanás, como también el temor a la muerte, etcétera, etcétera. A eso se refería Pablo cuando decía que tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
Y desde esa libertad, todo pecado debe ser mortificado en nuestras vidas. Hoy nosotros no somos esclavos del pecado y podemos decirle que no, porque somos libres en Cristo, por la gracia de Dios. No somos sometidos, no es que no tenemos escapatoria, no, hoy nosotros podemos decirle que no al pecado. Nosotros podemos alejarnos del pecado por la obra de Cristo y por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una obra de gracia. El Señor no solamente nos salva, sino que nos santifica, porque el propósito es llevarnos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo va haciendo eso? Haciendo morir en nosotros nuestros pecados por medio de la obra del Señor Jesucristo, por medio de la obra del Espíritu Santo, y así moldeando nuestro carácter a la imagen del carácter de nuestro Señor. Ese es el proceso. En ese proceso nosotros tenemos una parte activa, una parte responsable. Y desde esa libertad, como veíamos cuando dice estar firmes en la libertad, era pararse en ese campo de batalla espiritual, no a retroceder, no a esconderse, sino a avanzar. Avanzar en esa lucha. A decirle, no, Cristo ya me dio la victoria. No tenemos por qué seguir ahí en el pecado. Por eso dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hemos sido, por esa obra de Cristo, librados del yugo de la ley, o sea, de la dependencia de la ley para la salvación de nuestras almas. Hemos sido librados de ese yugo que traía esclavitud y condenación a nuestras vidas cuando dependíamos de las obras de la ley, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque no podemos cumplir en ninguna manera, aun si usted hoy se diera cuenta que la forma de salvación es cumplir la ley y dijera a partir de hoy voy a guardar la ley todos los días de mi vida y por alguna razón extraordinaria usted pudiera hacerlo, eso no lo libraría de morir por la eternidad en el infierno por los pecados cometidos hasta el día de hoy. No hay posibilidad. Cristo nos libró de ese yugo de la ley, de esa dependencia de la ley. Cristo nos libró de la esclavitud del pecado. Cristo nos libró del temor a la muerte. El perfecto amor echa fuera el temor, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. Recuerden lo que dice Hebreos, guarde Gálatas porque ya volvemos. Hebreos capítulo 2. Entender un poco esto de cómo fuimos librados por Cristo del temor. Hebreos 2:14, hablando de la obra de Jesús, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruir, esa palabra en griego es katargeo, significa inutilizar, ¿no? Poner en la mínima expresión, por medio de la muerte, su muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y el versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces esa servidumbre que nos imponía el temor a la muerte, el temor a, cosas que nosotros habitualmente conocemos, ¿no? La vida es una sola, hay que vivirla. Como Pablo decía en 1 Corintios 15, bueno, entonces, si no hay resurrección, si no hay nada, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que nos hacen creer, si no lo haces vos, no lo hace nadie más, si no aseguras el futuro de tus hijos, ¿qué va a pasar? Todas cosas que traen temor por nuestra debilidad y por la muerte. Ahora, para nosotros la muerte ya no es una cuestión de temor, ya eso no es una cuestión que maneja nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras acciones. Hoy todo eso se lo rendimos a nuestro Señor por gratitud, por la salvación tan grande que nos ha dado. Entonces, librados del yugo de la ley, librados del pecado, librados de ese temor a la muerte, de ese temor que tenemos por naturaleza, debemos mortificar el pecado y servir a Dios. Algunos hermanos, hemos visto en estos primeros versículos del capítulo 5, perturbaban esta libertad queriendo someter nuevamente a la esclavitud de la ley como dependencia, y siempre está esto resaltado. Ellos querían llevarlos a depender nuevamente de las cosas que la ley demandaba, ¿sí? No porque la ley sea mala, sino porque los querían llevar a depender
de estas cosas para ser más aceptos, más agradables, más santos, más maduros, etcétera, ante Dios. Entonces ellos que decían, bueno, ustedes son salvos por gracia, pero aparte tienen que hacer esto, porque si no, no van a entrar al reino de los cielos, porque si no, no van a poder servir al Señor, porque si no, no van a crecer en santidad, tienen que hacer estas cosas. Lo que estaban hablando ahí puntualmente era de la circuncisión, ¿sí? Y Pablo dice, bueno, ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada, ¿verdad? No es eso lo importante, sino que lo importante es la fe que obra por el amor. Esa fe que Dios puso en nuestro corazón y que produce obras de amor a Dios y al prójimo, que es lo que también vamos a ver hoy. Creer y practicar esto, hermanos, creer que mis obras o que lo que yo puedo hacer me hace mejor y más aceptable delante de Dios, es desligarse, como decía aquí el texto, o como también vimos, minimizar, inutilizar los méritos de gracia de la obra de Cristo. Entonces, cuando uno está pensando que es mejor que los demás porque hizo tal o cual cosa, cuando uno tiene ese récord en su mente, no, porque yo serví, hice esto, hice aquello, hice lo otro, y está descansando y confiando en esas cosas, y en base a esas cosas termina siendo una jactancia sobre los demás, o terminan en nuestra propia cabeza creyendo que tenemos méritos para una mejor posición que la que tenemos en la soberanía de Dios. Eso es desligarse de la obra de gracia de Cristo. Eso es dejar de confiar en los méritos de Cristo para pensar que yo por mí mismo puedo hacer algo bueno. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y esa es una realidad eterna, mis hermanos. Confiar en las propias obras o acciones es negar la suficiencia de la obra de gracia de Jesucristo. La confianza del apóstol en escribir esta epístola está en los verdaderos hermanos, y esta confianza estaba basada en la obra eterna de Dios. Cuando él decía en el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, él lo que está haciendo es una referencia a estos hermanos que él conocía. Dice, yo tengo confianza en ustedes, porque ustedes corrían bien, yo vi frutos de su fe, y la confianza del apóstol no estaba puesta en lo que los hombres podían hacer, sino que la confianza estaba puesta en que si la obra es de Dios, como dije antes, Él la empieza y Él la termina. Como dije en Filipenses 1:6, el mismo Pablo escribió, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, la confianza del apóstol en los verdaderos hermanos estaba basada en la obra eterna de gracia que Dios no iba a abandonar hasta el fin. Por lo cual, al ver su error, estos hermanos se iban a arrepentir e iban a abandonar esta práctica supersticiosa que solo lleva a un legalismo dañino en la iglesia. Entonces, él confiaba. Dice, yo les estoy dando nuevamente la palabra de Dios. Yo les estoy diciendo la verdad, estoy haciendo referencia al Evangelio de la gracia de Dios por el cual ustedes fueron salvos. Y mi confianza está en que cuando la palabra de Dios llegue a ustedes y sean convencidos de pecado, se van a arrepentir, van a abandonar el pecado y van a buscar darle la gloria a Dios. Esa es la confianza. Y es la confianza sobre todo verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios no es insensible al pecado, no permanece en el pecado, no escucha y es convencido de pecado y dice, sí, esto está mal, pero bueno, ya estoy acostumbrado, para mí es así, para mi idea esto tiene que ser así, a mí me parece mejor esto, para mí tendría que ser de otra manera, ¿verdad? Un verdadero cristiano no tiene esa actitud, y si la tiene en algún momento, cuando es confrontado con su pecado, se arrepiente de esa actitud y vuelve al Señor, a depender pura y exclusivamente de Cristo y de su gracia, y hacer las cosas en Él. Por eso la advertencia, no lo dejen crecer. Luchen desde esta libertad contra el pecado. Decía, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces no lo dejen crecer. Luchen contra eso. Y así llegamos, hermanos, al versículo 13. El versículo 13 dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y ahora lo vamos a ver.
Fíjense en este versículo, empieza diciendo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Si uno mira este versículo y está mirando el contexto del capítulo, va a ver que está muy unido al versículo 8. El versículo 8 dice así: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y si uno sigue el contexto en la carta, va a ver cuáles son los resultados de ese llamado a partir del capítulo 1, el versículo 6, un texto que ya hemos visto, que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces, aquí está haciendo referencia al llamado del Evangelio. Hay un llamado del Evangelio que es un llamado general que se hace a todo hombre a arrepentirse de sus pecados y a creer en Jesucristo como su Salvador, a creer en la obra de Jesucristo, a creer que Él murió como un sustituto, como un vicario en la cruz del Calvario bajo la ira del Padre, que recibió el castigo de nuestros pecados, que murió para pagar por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, después de que estuvo sepultado durante 3 días, el Señor con su poder lo resucitó y lo exaltó hasta lo sumo, sentándolo a la diestra de la majestad en las alturas, donde está hoy sentado, para interceder por su pueblo y para salvar a todo aquel que por medio de Él se acerca a Dios, a todo aquel que por medio de Él cree en la salvación de Dios, y Dios lo salva perpetuamente. Entonces, ese llamado del Evangelio, que es general, se convierte en un llamamiento eficaz cuando la persona lo recibe y responde a ese llamado en arrepentimiento y fe. La verdadera respuesta al Evangelio no es una respuesta de arrepentimiento y fe emotiva, momentánea, del día o de la religión. La respuesta en arrepentimiento y fe es una obra de gracia de Dios, de una nueva criatura totalmente regenerada, con un nuevo corazón, lleno del Espíritu Santo y lleno de temor de Dios, que lleva a la persona a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, queda atrás la vida vieja, queda atrás la forma vieja de pensar, queda atrás los propósitos anteriores de nuestra vida, las metas de nuestra vida, para que ahora tengamos por delante la gloria de nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo sabemos que ese llamamiento es eficaz? Acompáñenme a 1 Tesalonicenses por un momento, ya volvemos aquí a Gálatas. Hemos visto este pasaje, pero lo quiero repetir. 1 Tesalonicenses 1, versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, nosotros sabemos que ustedes son elegidos. ¿Por qué? Porque pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, o sea, como un llamamiento general, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, Pablo decía en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ellos dicen: yo sé que a ustedes no les llegó el Evangelio solamente en palabras, sino que les llegó en poder, les llegó en el poder de Dios. Sus vidas fueron transformadas, sus vidas fueron cambiadas, se convirtieron de los ídolos a Dios, hablando de los hermanos en Tesalónica, y ahora estaban esperando de los cielos al Señor Jesucristo. Cambió su vida por completo. Por completo cambió su vida. Su testimonio llegó más allá de todos ellos. Y es lo mismo que está hablando aquí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. El llamado del Evangelio y el llamado eficaz está fundamentado en la libertad que nos dio Cristo. El énfasis en esta frase está en este llamado del Evangelio, que tiene su fundamento en la libertad que Dios nos dio por la manifestación de la gracia de Jesucristo. O sea, se espera que desde esa libertad ya no sirvamos al error, al pecado, a Satanás, a nuestra propia carne, sino a Dios. Entonces, mostrando esa confianza que tenía en que ellos realmente eran hijos de Dios y que cuando fueran confrontados con la verdad se iban a arrepentir de sus pecados, también hace este llamado y dice: porque vosotros, hermanos, fueron llamados a libertad. Y esto es también
como está planteado, el vosotros, es en oposición a estos legalistas que los estaban perturbando. Acuérdense que acababa de decir en el versículo anterior, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y hermanos, sabemos que en la zona de Galacia estaba la adoración a Célibe y, como conté la vez pasada, los sacerdotes en esos actos paganos y desenfrenados llegaban hasta castrarse. Y eso es lo que representa la palabra mutilar, que también significa cortar. Pero el uso de la palabra en el momento significaba eso, castrarse. Ahora, este corte al que se refiere quiere decir que estos no solamente debieran mutilarse físicamente, o sea, si esto mejora su santidad, ¿por qué solo el prepucio? Castrense, sigan hasta el final, si van a ser más santos, ¿no? Pero no solamente eso, hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿qué tiene que pasar con ese poco de levadura? Tiene que ser sacado. Porque si usted deja un poquito de levadura, sea lo que sea, es cuestión de tiempo para que afecte a toda la masa. Entonces esa levadura tiene que ser cortada, tiene que ser sacada. No solamente deberían mutilarse físicamente, sino que también deben ser cortados de la comunión con la iglesia antes que su levadura fermente en todo el cuerpo. Eso es algo que la iglesia tiene que cuidar, la iglesia tiene que hacer. No le den lugar. Miren lo que dice Tito. Ya volvemos a Santiago. Perdón, a Gálatas. Justo abrí en Santiago y dije Santiago. Tito capítulo 3, hablando de doctrinas que son como la levadura, dice el versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que cuida la santidad, es una iglesia que no deja que la levadura crezca, es una iglesia que contiene esa levadura con la verdad, siguiendo la verdad en amor y siguiendo los procesos bíblicos que el Señor estableció para cuidar la santidad de la iglesia y la gloria del nombre de Dios. Segunda de Juan. Segunda de Juan, versículos 8 al 10, dice así: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y piensen en estas palabras. Estamos hablando del apóstol conocido como el apóstol del amor, ¿verdad? Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera, Apocalipsis, caracterizado siempre por el amor. Es el que más habló acerca del amor. Este es el discípulo amado. Ahora escuche lo que este discípulo, este apóstol del Señor Jesucristo dice, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, esto quiere decir que en algún momento caminó en la doctrina de Cristo, pero ahora no sigue perseverando en esa doctrina, sino que se extravía, se aparta de esa doctrina, dice, no tiene a Dios. O sea, fíjese que no hay punto medio, acá no hay un gris, mira, puede ser tal vez. Fíjate si en otro lado lo restauran o algo así. Eso no figura en las Escrituras, hermano. Dios le dio esa autoridad a la iglesia local, para cuidar a la iglesia y para llamar al arrepentimiento a los que están en error y también para, en amor, restaurarlos. Es una obra que tiene que hacer la iglesia. Pero si la persona persiste en pecar y persiste en su extravío, debe ser sacada de la comunión. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y lo que quiere decir es, no tengan comunión. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Por eso, hermanos, en esa confianza que Pablo tenía sobre los hermanos, el comportamiento, la conducta de los verdaderos llamados es vivir la libertad que Dios nos dio por la gracia de Cristo. Se vive esa libertad para hacer por amor y gratitud lo que en esclavitud, hermanos, no podíamos hacer, dar la gloria a Dios.
¿Se acuerdan lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un versículo tantas veces usado. Destituidos significa que se quedaron cortos. Todos pecaron. Está hablando de todos nosotros. Todos somos pecadores. Y por causa de ese pecado nos quedamos cortos en darle la gloria a Dios. O sea, estamos incapacitados de darle la gloria a Dios, aunque querramos. Aunque nosotros nos dispongamos a hacer las cosas como Dios manda, separados de Cristo, nada podemos hacer. Ahora, eso cambia cuando Dios nos llama por el Evangelio, cuando Dios nos da vida en Cristo, cuando nos pone en Él y por medio de Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él para la gloria de su nombre. Como dice Hebreos 13, 20 y 21. Es el Señor el que hace la obra siempre, es el Señor que merece la gloria siempre. Entonces, esta libertad que nosotros recibimos por medio del Evangelio no es una libertad para hacer lo que queremos, es una libertad para hacer lo que antes no podíamos hacer. Libertados de la dependencia de la ley, libertados del temor de la muerte, libertados de la esclavitud del pecado, ahora nosotros, en lugar de servirnos a nosotros mismos, podemos darle la gloria a Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Eso es a lo que somos llamados. La advertencia está en este versículo 13, cuando dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fíjese que sigue diciendo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Una linda palabra, ¿no? Esta solamente. Me hace acordar a Filipenses capítulo 1. Por un momento nada más, unas hojitas más adelante, hermano. Filipenses capítulo 1. Versículo 27, Pablo lo dice de esta manera, inspirado por Dios siempre, por supuesto. Solamente, o sea, si les tengo que pedir algo, les quiero pedir una sola cosa, ¿sí? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué anuncia el Evangelio de Cristo? Anuncia que los hombres se vuelvan de su pecado. Pecar deliberadamente no es digno del Evangelio de Jesucristo. Seguir en pecado no es digno del Evangelio de Jesucristo. Buscar nuestros propios méritos o nuestras propias obras o nuestra propia justicia delante de Dios o creer que somos mejores que los demás en algún aspecto o por algo que hicimos no es digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la advertencia, volviendo a Gálatas, que hace aquí el apóstol y que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Cuidado con convertir la libertad de Cristo en una excusa para hacer lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Yo soy libre en Cristo. Solo me juzga el Señor. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿O no, mis hermanos? Dios estableció un orden en la creación desde que creó todas las cosas. Y todas las cosas están como Él las creó porque Él las sostiene así, con ese orden. Mire, si un día el mar dijera, bueno, es tiempo de que yo hago lo que quiero, entonces ya no tengo límites en la arena. Voy a seguir. ¿Pensó eso alguna vez? ¿Qué es lo que retiene el mar ahí? Él les puso límites, dice la palabra. Y no los van a traspasar. Porque Dios estableció un orden y siguió estableciendo un orden y nosotros nos salimos de ese orden por el pecado y en Cristo nos llama otra vez a Él para restablecer el orden que había sido quebrantado por el pecado. Y aún hoy nos pone bajo autoridad y nos pone en orden para que nosotros no hagamos lo que querramos, sino lo que es agradable a Dios, para que nos sujetemos a Él por medio del orden que Él estableció. Ya vimos hace poco el tema de las autoridades, ¿verdad? Y cómo toda autoridad es establecida por Dios. Y eso tiene que ser importante en nuestra vida, hermanos, porque cuando Dios lo estableció, lo establece para nuestro bien. Para nuestro bien. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Cuidado con convertir la libertad de Cristo en libertinaje.
Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 15. Todo el pasaje que habla ya desde el capítulo 1, ¿no?, de la salvación en Cristo y de la palabra que se nos fue anunciada por el Evangelio y que nos llama a desechar pues toda malicia, engaño, hipocresía, que después Pedro nos dice que somos un linaje real, escogido, que estamos para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y en base a eso nos llama a abstenernos de todos los deseos carnales que batallan contra el alma, y nos dice cuál es la voluntad de Dios, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Fíjense lo que dice el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esto es clarísimo. ¿Para qué tenemos la libertad? Nosotros fuimos libres de la maldad, del pecado de Satanás, para ahora servir a Dios. Nuestra libertad es para que nosotros sirvamos a Dios. El reposo que hemos tenido en Cristo con el perdón de nuestros pecados y la esperanza eterna es para que nosotros ahora sirvamos a Dios con nuestras vidas. Y que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los insensatos, de aquellos que hablan en contra de Dios, mostrando la obra de Dios en nuestra vida. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pedro en el capítulo 1 llama a los creyentes a estar atentos a la antorcha que alumbra el lugar oscuro, a estar atentos a la palabra, a ver la Escritura como nuestra autoridad, a estar atentos a esa antorcha que alumbra, ¿verdad? Y después cuando empieza el capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Siempre van a estar, siempre. En aquel tiempo, ahora, y cuando nosotros nos muramos y el Señor no viene antes, y la iglesia siga, van a seguir estando los falsos maestros. Entonces, fíjense la característica de estos falsos maestros, que en todos lados que se habla de los falsos maestros tienen una característica en común: no respetan las autoridades establecidas por Dios. Siempre. Es una característica central de todos los falsos maestros, profetas, creyentes. No se sujetan a ninguna autoridad establecida por Dios. Menosprecian la autoridad. Lo dice aquí en el pasaje, le animo a que lo pueda leer. Ahora, yendo al versículo 15, para ver nuestro punto, dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Usted se acuerda de Balaam, no? Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahí lo puede ver, ¿no? Creo que ahora, si no se acordaba quién era Balaam, ya se acordó. No a muchos hombres le ha hablado una burra en su vida, ¿no? Ahora fíjense la característica de estos hombres. Dice así: estos son fuentes sin agua. Estos son referencias al Antiguo Testamento. Forma de hablar de aquellos que no creen en Dios. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, que ¿en quién ocupan su trabajo? En los verdaderos creyentes, en los Gálatas, en nosotros. Y fíjense el versículo 19, dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Por qué? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Lo mismo que dijo Jesús en Juan capítulo 8, cuando hablaba con los fariseos. Nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. Sí, ustedes son esclavos del pecado. Judas capítulo 1, y el único que hay, versículo 3. Recuerden, hermanos, cuidado con convertir la libertad de Cristo en libertinaje. Solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne. Y enseguida vamos a ver qué significa. Judas 3 dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a que contiendan por la verdad, por la sana doctrina que le fue entregada a los santos. Fíjense la advertencia, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Le doy otra característica, versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Yo compartía hoy que, así como es fácil decir de labios que Dios es soberano, es muy fácil negarlo con nuestras vidas. Y una de las formas de negar la soberanía de Dios, y está en este texto, hermano, cuando dice que ellos niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, es rechazando la autoridad, porque toda autoridad fue impuesta por Dios. Es como decir, bueno, Dios es soberano, pero en esta parte se equivocó, no cumplió su propósito. Se equivocó Dios, imagínese. Pero claro, uno no va a decir así, porque uno no quiere pasar por tonto, no va a decir Dios se equivocó. Cuando uno dice Dios se equivocó en su corazón es porque no quiere reconocer su propio pecado, de que a uno no le gusta la parte que Dios le dio. No le es deleitoso donde cayeron sus cuerdas. Entonces se queja contra Dios y rechaza la autoridad. Yo quiero algo mejor, yo voy a cambiar las cosas, yo voy a hacer las cosas diferentes. No, el único que cambia las cosas y hace las cosas diferentes es Dios. Y nada podemos contra la verdad, sino, hermano, por la verdad. Es la única forma de hacer las cosas, por la verdad. Entonces, hermanos, esto nos muestra que el trigo y la cizaña siempre van juntos. Siempre van juntos. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Una característica de la cizaña es que es plantada, es igual que el trigo, espiga, pero no da fruto. Ahora, ¿sabe qué es lo que hace? No da fruto, pero sus raíces se enredan con las del trigo y se alimenta del otro, le saca las fuerzas al otro hasta que lo termina matando. Eso es lo que hace. Se enredan en la iglesia, tratan de meterse lo más profundo posible para hacer exactamente lo mismo, mis hermanos, exactamente lo mismo. Y la advertencia es solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad que tenemos en Cristo no es una ocasión para satisfacer nuestros deseos. ¿Usted se acuerda de lo que vimos en Romanos 5, 20? Cuando dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el versículo 21 dice, para que ahora, así como antes reinó el pecado, ahora reine la justicia, para que reine la gracia. Y en el capítulo 6 de Romanos dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y la primera frase del versículo 2 es, en ninguna manera. No es posible, Dios no lo permita. Es una de las negaciones más fuertes que Pablo usa en todos sus escritos. En ninguna manera, esto no es posible. La gracia no es una licencia para pecar. No es una licencia para pecar. Esto nos recuerda al antinomianismo. Entonces, ¿de qué estaban acusando a Pablo? El antinomianismo son los sin ley, los que están en contra de la ley. ¿De qué lo acusaban a Pablo? De esto. No, Pablo está desechando la ley. Pablo está desechando la ley. Pablo dice, de ninguna manera estoy desechando la ley. De ninguna manera estamos desechando la ley. La gracia no es contraria a la ley. De ninguna manera. La ley de Dios, hermanos, sigue vigente. No como camino de salvación. No como nuestra esperanza o nuestra dependencia para ser aceptables delante de Dios, sino como el estándar moral de Dios. Es un medio para saber y comprobar lo que es agradable al Señor, para poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La ley de Dios sigue vigente porque Dios es inmutable, Dios no cambia. No es que Dios dio la ley y después dijo, no, me arrepentí, ahora tengo otra ley. No, hermano, Él es eterno, es inmutable. Nos reveló su ley para que sepamos qué es lo que Él espera de nosotros. Claro, lo que pasa es que cuando reveló la ley, vimos nuestro pecado. Y eso nos llevó a Cristo. Cristo nos hizo libres de esa maldición, pero eso no menosprecia la ley, eso no significa que la ley es mala, sino que la ley es ese medio
para hacer lo que es agradable al Señor. Entonces, hermanos, la libertad no debe ser una ocasión, otra vez esta palabra, para la carne. Ocasión viene del griego aformé, y esto significa o representa un punto de salida, un punto de partida. También se usaba como término militar para mencionar una base de operaciones militares en campo enemigo. Es como tener un punto en el campo del enemigo y desde ahí atacar a todo lo que es el enemigo. Obviamente esa base, ese punto está en nuestra mente. Es como darle una base, un lugar donde Satanás se pueda mover libremente y desde ahí atacar todo lo que somos. La libertad no tiene que ser esa ocasión, ese punto de partida para el libertinaje ni para el legalismo. Ninguna de esas dos cosas. La libertad no es un refugio desde el cual la carne encuentre satisfacción. Con la excusa, hermanos, de la libertad cristiana y del a mí me juzga Dios, ¿no? Han surgido muchas herejías y divisiones a lo largo de la historia de la Iglesia. Hay muchos que han dicho, bueno, si con el pecado abundó sobreabundó la gracia, entonces pequemos para que venga más gracia. Libertinaje. Y por ahí nosotros decimos, bueno, nosotros no somos así de libertinos. Examinemos nuestra vida, hermano. Porque a veces no es algo descarado, ¿no? Algo que uno hace abiertamente y confrontando a todos, sino que es algo que uno se permite a sí mismo, en la intimidad, en sus cosas, en su forma de hacer o de resolver las cosas. Se permite ese permiso. Total, estoy guardado por la gracia. Si me equivoco, abogado tengo para con el Padre a Cristo. Pido perdón y listo, ya está. Cuidado, hermano, con pisotear la sangre del Salvador. Cuidado, hermanos, con tener ese menosprecio en el corazón. En el momento en que nosotros dejamos de aborrecer el pecado y empezamos a tener el pecado como amigo, debemos comenzar a pensar que hay algo que no está bien en nosotros, hermano. El Espíritu Santo nos da sensibilidad con el pecado. Pero como bien también nos enseñaba hoy nuestro hermano Javier, y como ya hemos visto, el abandono de nuestras responsabilidades para con Dios, para con su iglesia, para con su cuerpo, para con nuestros hermanos, puede llevar a apagar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Y no está hablando de pérdida de salvación, sino que se empieza a ser insensible nuestra propia mente al pecado. Y entonces la voz del Espíritu Santo ya no es tan fuerte en nosotros. La primera vez que hacemos algo que no debemos hacer, nos causa dolor, nos causa un impacto fuerte en nuestras vidas. La segunda vez es menor, la tercera menos, la cuarta se empieza a olvidar. Y luego se vuelve una práctica que ya no duele porque es una costumbre. Cuidado, hermano. Porque eso puede ser señal de dos cosas. O apagó el espíritu, o se está volviendo insensible por el engaño del pecado y su corazón se está endureciendo, y hoy tal vez Cristo lo está llamando para que se arrepiente y vuelva a Él, cosa que va a pasar si es un verdadero creyente, o se está alejando, y este es un camino sin retorno que conduce a la condenación eterna. Cuidado, hermano. La libertad en Cristo no es una ocasión para la carne. Herejías y divisiones han entrado en la iglesia destruyendo el orden que Dios estableció para su gloria. Y usted dice, la iglesia de Dios no puede ser destruida. Amén, hermano. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero déjeme decirle que en la zona de Galacia hoy no hay iglesia. Déjeme decirle que la iglesia de Éfeso, de Esmirna y todas las iglesias vecinas, la Odisea, Tiatira, Sardis, no están. Déjeme decirle que la mayoría de las iglesias que ellos empezaron en aquel tiempo, hoy no existen. Y esto fue el principio de su destrucción. Por supuesto, la iglesia de Dios sigue. Estamos aquí por la gracia de Dios. Hay hermanos alrededor del mundo que creen en nuestro Señor. Pero hubo un tiempo que Europa estaba llena de iglesias. Hoy no. Porque entran estas herejías, entran estas libertades, entra el libertinaje en la iglesia, entra el pecado se va haciendo común. Entonces, poco a poco lo que se va callando es la doctrina.
es la verdad. No expongas la verdad, porque se va a ver nuestro pecado. Ese es el principio del fin, mis hermanos. Es cuestión de tiempo. Nosotros hoy estamos, por la gracia de Dios, firmes en esta generación, orgullosos de nuestra firmeza. ¿Usted sabe lo que va a pasar con nuestros hijos? Si nosotros no nos ocupamos hoy de hacer nuestra tarea en el área que Dios nos dio, tal vez la próxima generación sea la que termine con esta iglesia. O tal vez la otra. No lo sé. Cuando murió Moisés, lo siguieron a Josué. Cuando murió Josué, había ancianos que sobrevivieron a Josué. Cuando pasaron esos ancianos que sobrevivieron a Josué, el pueblo hizo lo que quiso. Solamente que no uséis la libertad como una ocasión para la carne. La libertad no fue dada por Dios para hacer lo que quiera, sino para amar a Dios con toda el alma, mente y ser, y servirle por gratitud, con temor y reverencia, como nos dice Hebreos 12:28. Así llegamos a la última parte del texto 13, hermanos. Dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y el contrapunto, ¿no? Dice, sino, servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. La palabra para servíos es douleo, que viene del griego doulos, que significa esclavo por amor, un esclavo voluntario. Cuando Pablo se presenta en Romanos, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, etcétera, etcétera. Pero dice Pablo, nosotros tenemos la palabra siervo en castellano, no le hace todo el mérito que tendría a la palabra. La traducción más correcta sería Pablo, esclavo de Jesucristo. Ese era el entendimiento de esta palabra, esclavo. Pero no era cualquier esclavo, no, era un esclavo voluntario, un esclavo que se quedaba ahí por amor. Es el esclavo del Antiguo Testamento que ponía la oreja en el poste de la puerta y se horadaba con lesna para decir, yo me quedo con este amo porque este amo me ha hecho bien. Doulos. Y dice, no usen la libertad como ocasión para la carne, no usen la libertad para el pecado. Entonces, ¿para qué la tienen que usar? Para ser esclavos los unos de los otros. ¡Wow! Cómo cambian las cosas. Es interesante que dice, servíos por amor. Por amor es la palabra diá, como día, pero con acento en la A, diá. Y esa palabra significa que es la causa, el conducto por medio del cual nosotros debemos hacer las cosas, es el amor. El amor es la causa y el conducto de nuestro servicio. Fíjese lo que dice 2 Corintios, unas hojitas nomás más atrás, 2 Corintios 5. Versículos 14 y 15. Dice así la palabra. Porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos empuja, nos lleva a hacer, ¿no? Nos empuja a una acción. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fuimos hechos libres para amar al Señor con todo nuestro ser, para amarlo porque Él es digno, para amarlo y dar nuestra vida por Él, porque Él cuando vivió acá, vivió y dio su vida por nosotros, y murió por nosotros, y resucitó por nosotros, y semejante amor por un enemigo vil, pecador, perdido y condenado como yo, merece una gratitud eterna para nuestro Señor, mostrándole amor en el servicio por los demás. ¿Te acuerdas cuando Cristo dijo, por cuanto esto hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste? Y hablaba tanto de las cosas malas como de las buenas, y estaba hablando de sus hijos, y estaba hablando de los que tratan bien a los hijos de Dios, de los que tratan bien a su iglesia, y a los que no tratan bien a su iglesia, un vaso de agua, ayuda, lo que fuera. Si lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí, dijimos el otro día. Cristo se presentó a Saulo y le dice, ¿por qué me persigues? Y Cristo ya estaba en la gloria. Pero Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Se lo hiciste a él, me lo hiciste a mí. Nosotros tenemos que ver en nuestros hermanos, el cuerpo de Cristo, tenemos que ver la posibilidad de amar al Señor. ¿Usted dice que ama al Señor? Bueno, aquí está. A quien usted tiene que amar. A los hermanos en la fe. A la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Él es la cabeza.
es amarlo a Él. Si no, servíos por amor los unos a los otros, con el amor como causa, sean esclavos el uno del otro por amor. Esto nos lleva, hermanos, a las palabras de Cristo allí en Mateo 22, hace muy poquito lo vimos el jueves, cuando el fariseo preguntó ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice el otro evangelio, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, por medio del amor se puede cumplir la ley. Claro, es impensado para nosotros. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Dios es amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué podemos amar a Dios? Porque Él nos amó. Derramó su amor en nosotros. Ahora podemos amar. Antes no podíamos. Antes estábamos esclavizados, muertos y sin amor. Ahora somos libres, el amor de Dios está en nosotros y podemos amar. Quiere decir que podemos amar a Dios y por medio de ese amor ser esclavo de los demás. Insisto con la palabra esclavo. El amor a Dios, hermanos, deriva inevitablemente en el amor al prójimo. La humildad, el estimar a los demás como superiores a uno mismo y una profunda vocación de servicio que nace del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, dice Marcos 10:45 y Mateo 20:28. Así como Él dio su vida por nosotros, nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos, dice 1 de Juan 3:16. Los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Una de las frases más usadas en el Nuevo Testamento. Los unos a los otros. El servicio debe ser mutuo. Debe ser de uno hacia el otro y del otro hacia uno. Mutuo y desinteresado. No lo hago por lo que el otro me va a dar a mí. Lo hago porque Dios es digno. Entonces no tengo restricciones. Dios siempre es digno. No depende de si mi hermano me cae bien, si mi hermano me hace bien, si mi hermano me convence. No depende de eso. Depende de que Dios es digno. Y cuando veo a mi hermano, veo una oportunidad de abrazar a mi Señor Jesucristo y de mostrarle mi amor a Él. De eso depende. Los unos a los otros. La Biblia dice, enseñados los unos a los otros, exhortados, estimulados, perdonados, soportados, honrados los unos a los otros, considerados los unos a los otros. Hasta dice saludados los unos a los otros, con ósculo santo, amados los unos a los otros, someteos los unos a los otros en el temor del Señor, animados los unos a los otros, edificados los unos a los otros, seguid lo bueno los unos para con los otros, confesados vuestras ofensas los unos a los otros. Hermano, la vida del cristiano está en el cuerpo de Cristo. El centro de la vida del cristiano está en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en Cristo. Nuestra vida está en Dios. Y por amor a Él, amamos a su cuerpo. Entonces la libertad que tenemos en Cristo no es para pecar. Es para amar a mi hermano. Y para servirlo, para ser esclavo de Él. Bueno, no es lo más común, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así? Mire, ¿sabe la pregunta que uno podría plantearse aquí? Dice, a ver, estos legalistas, ¿quieren cumplir la ley? ¿De verdad quieren hacer la circuncisión para cumplir la ley, etcétera, etcétera? ¿Están interesados en estar en la ley? Entonces servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué? Mire el versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple de esta forma, amando al prójimo como a uno mismo. ¿En serio quieren cumplir la ley? ¿Tan importante es la ley para ser agradables delante de Dios? Entonces, cumplan la ley. ¿Cómo? Amando a Dios y sirviendo al prójimo. Por amor a Dios, por amor a mi hermano. Sin restricciones. Como Jesús enseñó, hermanos, como los apóstoles de nuestro Señor nos enseñaron. El amor a Dios me lleva a amar al prójimo. El amor a Dios me lleva a amar a mis hermanos. El amor a Dios me lleva a amar a mis enemigos.
va más allá. El amor, como ya hemos visto, hermanos, no hace mal al prójimo. O sea que la clave, la llave para cumplir la ley, hermanos, es lo que Pablo dice en 1 Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hay que hacerlo con amor. ¿Por qué, hermanos? Bueno, uno no mata, ni roba, ni adultera, ni miente, ni desobedece por amor. A veces bromeamos entre nosotros. Decimos, te voy a dar, pero con amor, Porque sabemos que son dos cosas totalmente incompatibles. Mira, la verdad es que como te amo, te voy a matar. Suena ridículo. Suena ridículo. Porque es ridículo. Porque no entra en la concepción relacionar el amor con algo malo. Bueno, en esas cosas no vamos a tener discusión, pero ¿saben qué? Tampoco murmurar, difamar, contender, engañar, querer el primer lugar o buscar el beneficio personal muestra amor. ¿Usted se sienta con alguien y se sienta a murmurar? ¿Se sienta a escuchar la difamación de otro? Eso tampoco es amor. Claro, estamos de acuerdo con matar, robar, mentir, adulterar, ¿no? Desobedecer a los padres, las cosas de la ley. Pero ¿qué tal con todos estos derivados? Con todas estas detracciones de la maldad. Tampoco se puede murmurar con amor, ni difamar con amor, ni buscar contienda con amor. Hacer todo sin murmuraciones ni contienda. Preciosa la palabra, hermano. Cuánta honra prefiriendo los unos a los otros. Que al otro le vaya mejor antes que a mí. Que el otro sea honrado antes que yo. Esa es la disposición que tiene que estar en nuestro corazón. Esa es la forma de cumplir la ley. Esa es la forma de estar haciendo lo que a Dios le agrada. Si el servicio a todos es hecho con amor, entonces, hermanos, cumplimos la ley. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Versículo 15 dice así: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Evidentemente muchas de estas cosas, como vamos a ver después en los textos que siguen, estaban ocurriendo en medio de los hermanos ahí en Galacia. Hay cosas que evidentemente estaban pasando y que de alguna forma Pablo las sabía. Después de ese concilio en Jerusalén, cuando él escribe esta epístola y manda esta recomendación a los hermanos, sabiendo el peligro de los judaizantes que habían llegado ya hasta Antioquía, dice, estos van a llegar ahí también y van a afectar a los hermanos. Entonces él hace esta advertencia, dice, pero, a ver, si en lugar de amarse, en lugar de servirse, si os mordéis y os coméis. Ahora, hermano, aquí el cuadro corresponde a bestias salvajes. Las palabras que se usan acá son mordeduras de bestias salvajes, que para lograr lo que quieren se matan entre ellos, como los perros, como un león que quiere dominar sobre la manada. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a luchar con el oponente hasta matarlo y quedarse con la posición. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Para lograr lo que quieren se matan entre ellos mordiéndose para hacerse daño y lograr lo que quieren. Entonces ese es el contrapunto. Servidos por amor los unos a los otros. Pero ¿saben lo que está pasando entre ustedes? Ustedes se están mordiendo como bestias irracionales, que por lo único que están moviéndose es por sus sentidos y por obtener lo que ustedes quieren. La libertad en Cristo no es para eso. La libertad de Cristo es para amar al otro con todo nuestro ser. Esto es un cuadro, hermano, del legalismo. Los legalistas, queriéndose imponer por la fuerza sobre los otros, dañan. El libertinaje deja fuera el amor y también daña a la iglesia. Por eso la advertencia final, unos a otros por amor, nos lleva al final de este versículo. Mirad que también no os consumáis unos a otros. Esa advertencia final de unos a otros por amor es que las cosas deben ser hechas no por contienda, no por disensión, porque trae destrucción. Ese tipo de trato que a veces empieza como una cosita chiquitita, como una pavada, diría alguno,
¿no? Y empieza ese tipo de trato que simula en nuestro orgullo escondido tras una falsa humildad, simula que es una broma o que es algo que bueno, que lo estoy diciendo y lo va tirando y tirando, empiezan los mordiscones, eso empieza a avanzar. ¿Y cuál es el peligro? Consumirnos los unos a los otros como bestias salvajes. Y que pase lo que ha pasado con las iglesias, como mencioné antes. Desaparezcan. ¿Por qué? Porque Dios la mira y dice, esta ya no es mi iglesia. Acá no estoy yo. ¿Se acuerda Apocalipsis 3:20? Ese texto tan mal usado. Cuando Él dice que corrige a los suyos y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Era la puerta de la iglesia, no la del corazón, mis hermanos. Era la puerta de la iglesia. Dice, tienen nombre de que son míos, pero yo estoy afuera. Arrepiéntanse de su maldad, porque esto lleva a la destrucción. Y vuelvo a repetir, no quedó una sola iglesia en ese lugar. No hay, porque son todos musulmanes en esa zona. Por eso, hermanos, creo que si algo nos tiene que quedar de esto, es que la forma de mortificar este pecado en nuestras vidas, estos deseos personales, estos anhelos personales, este orgullo, es amar a Dios con todo nuestro ser y disponernos a servir a nuestros hermanos con nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es digno. Y esa libertad tan grande que Cristo nos dio al precio de su sangre y de su propia vida, resucitando para nuestra justificación, es razón y motivo suficiente para que nosotros vivamos por Él. Amén. Sirvámonos los unos a los otros por amor. Oremos. Amado Señor, gracias una vez más por este tiempo, por tu palabra. Mi Padre, te ruego que nos ayudes a examinarnos, a ver cuáles son las cosas que tenemos que cambiar, Señor, en nuestras formas, en nuestros tratos, en nuestra disposición. Y Padre, te ruego que nos fortalezcas en tu gracia para amarnos como es digno de tu nombre, para que cuando otros nos vean, te vean a ti, Señor, para que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, para que tu evangelio sea proclamado con tu poder. Gracias, Padre, por este tiempo. Te ruego, Señor, que si alguien aquí aún no te conoce, le salves para la gloria de tu nombre. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús.